Buenos días, nosotros somos el equipo número 2, está integrado por Yoemile Almena, Alicia Limón Rosete, Yulisa Escárrega y Daniela Barreras. El tema es procesos físicos del sistema respiratorio. Vamos a empezar dando algunos conceptos básicos para poder entender el tema. El primero sería respiración, que es un proceso biológico propio de los seres vivos y su objetivo es mantener activo su organismo a través del intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. La mecánica de fluidos es la parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento. Se divide en dos campos principales, que sería la hidrostática y otro concepto sería la estática de los fluidos, que estudia el equilibrio de los líquidos. De este tema se derivan diversos conceptos como fluidos, densidad, presión hidrostática, manométrica, pero creo que esos ya los hemos visto en clase y están lo suficientemente claros como para ponerlos en el video. La biomecánica de oxigenación se divide en dos, que es la inspiración, que sería la inhalación, y expiración, que sería la exhalación. La inspiración o inhalación es donde se contrae el aire desde el exterior hasta el interior del organismo mediante la nariz, cavidad nasal, bucal, tráquea, laringe y faringe. Lo que ocurre es que la caja torácica se expande y a su vez el diafragma desciende, generando el espacio suficiente para que los pulmones se llenen de aire. Y la expiración o exhalación es un proceso de expulsión de aire y sus desechos, donde el diafragma y las costillas retornan a su lugar y los músculos se retrajeron en la inspiración. Se relajan, haciendo que el aire sea expulsado de los pulmones. Lo que le sucede a la célula es que los tejidos captan el oxígeno llevado al organismo. Eso se denomina respiración tisular, donde la sangre entrega oxígeno por la membrana celular y devuelve el CO2, además de vapor de agua. Este intercambio pasa cuando las células se ven rodeadas de sangre oxigenada. La inspiración se logra al hacer que la presión alveolar disminuya por debajo de la presión atmosférica. Cuando se está comentando la mecánica de la respiración, convencionalmente se hace referencia a la presión atmosférica. La disminución de la presión alveolar por debajo de la presión atmosférica se conoce como respiración con presión negativa. Cuando se establece un gradiente de presión entre la atmósfera y los alvéolos suficiente para superar la resistencia del flujo de aire ofrecida por las vías aéreas de conducción, fluye aire a través de los pulmones. También es posible hacer que fluya aire hacia los pulmones al aumentar la presión en la nariz o la boca por arriba de la presión alveolar. Esta ventilación con presión positiva se usa en pacientes incapaces de generar un gradiente de presión entre la atmósfera y alvéolos. El aire, al igual que otros fluidos, se mueven de una región de presión más alta hacia una presión más baja. Por ende, para que el aire se mueva hacia adentro o hacia afuera de los pulmones, debe establecerse una diferencia de presión entre la atmósfera y los alvéolos. En ausencia de gradiente de presión, no ocurrirá el flujo de aire. La ley de Pauli es una ley física formulada en 1840, concerniente en el volumen de flujos estacionarios, luminares y líquidos viscosos uniformes e incomprensibles que pasan a través de un tubo cilíndrico. La deducción de dicha ley se basa en el efecto de la viscosidad de la tercera ley de Newton y la presión. Supongamos dos capas de líquido en contacto, los cuales se mueven a diferente velocidad en dirección X. La capa de arriba se mueve más rápido y es jalada en dirección negativa por la capa de abajo, mientras que la capa de abajo es jalada en dirección positiva por el líquido de arriba. En conclusión, se puede mencionar que de acuerdo al fundamento básico que describe el movimiento del flujo, dependiendo de sus características como viscosidad, rapidez de deformación y estabilidad. La ley que se mencionó se aplica para describir tanto el flujo aéreo pulmonar como el flujo corriente en el esperímetro. El que nosotros tomamos en cuenta fue el pulmonar porque hablamos de la respiración. Presión atmosférica. Para comenzar a hablarles un poco sobre presión atmosférica, primero les daré una pequeña definición sobre lo que es presión.
Y la presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre la superficie. También les daré una pequeña definición de lo que es atmósfera. La atmósfera es la envoltura gaseosa que se encuentra alrededor de la Tierra, como se puede observar aquí. Se dice que tiene aproximadamente 100 kilómetros de espesor y ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra gracias a su peso. Y bueno, dicho eso, paso a decir lo que es presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Tiene distintas capas y dentro de la troposfera es donde se encuentra el aire, que está compuesto fundamentalmente por un 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. En números más pequeños se encuentra el CO2 y otros elementos. Dicho esto, el oxígeno es la fuerza motora del ser humano. Entonces, a mayor altitud habrá menos oxígeno, pues la densidad del aire hace que este sea un fluido demasiado pesado para inhalar. La presión atmosférica y el oxígeno desciende de igual manera como se va ascendiendo sobre el nivel del mar. Si lo relacionamos con el cuerpo humano, a medida que ascendemos, menor es el peso de la columna ejercida por el aire. A medida que bajamos, mayor es el peso ejercido por la columna de aire, como se puede observar en este dibujo. Dicho esto y hablando sobre la densidad del aire, el sistema respiratorio es el encargado de llevar el O2 hacia las vías respiratorias, haciendo el intercambio de la unidad alveolo capilar. Y sucede por la diferencia de presión por medio de hematosis. La diferencia de presión se debe a que un fluido siempre va a ir de un lugar de mayor presión a uno donde haya menor presión. Esto comprende la hipertrofia, que es la deficiencia de oxígeno en el cuerpo cuando estamos a mayor altura y puede causar cansancio, dolor de cabeza, inclusive vómito. Volúmenes y capacidades respiratorias. Primero que nada debemos recordar que el pulmón es un órgano parenquimatoso que su función es muy similar a la de un globo. Permite el intercambio de gases alveolo capilar para poder oxigenar la sangre y también eliminar el exceso de CO2. Maneja distintos volúmenes siguiendo requerimientos que necesita. El primero es el volumen corriente, que equivale a 500 mililitros en volumen. El ejemplo se podría decir que es una persona que está en reposo. El segundo es el volumen de reserva inspiratorio, que equivale a 3.000 mililitros en su volumen. El ejemplo podría ser cuando nos sumergimos en una alberca, cuando tomamos la bocanada de aire para poder sumergirnos. El tercero es el volumen de reserva expiratorio, que equivale a 1.100 mililitros. El cuarto es el volumen residual, siempre se encuentra ahí y es el que le da forma a los pulmones y equivale a 1.200 mililitros. En sus capacidades es el resultado de la suma de los volúmenes y tenemos 4 de la misma forma. Es la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen residual inspiratorio, que sería 500 más 3000, que sería igual a 3500. Esa sería la capacidad de la capacidad inspiratoria. El segundo es la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen de reserva más el volumen residual, que sería 1100 más 1200 sería 2300. La capacidad vital, la más importante es la vital, ya que es la capacidad máxima de la persona viva.
Es el volumen que nosotros podemos manejar voluntariamente, que es el volumen residual inspiratorio más el volumen corriente más el volumen residual expiratorio, que equivaldría a 4.600 mililitros en su capacidad. Y por último es la capacidad pulmonar. Es total, serían todas, que equivale a 5.800 mililitros. También están otros dos tipos de volúmenes, que sería el volumen respiratorio minuto. Es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Lo normal son de 6 litros por minuto. Si es menor o mayor, se podría decir que tendríamos alguna enfermedad o algo así. El volumen espacio muerto es aire que ingresa pero no hace intercambio. Hola, yo soy Yasmin Leal y voy a hablar sobre la mecánica de ventilación pulmonar. Bueno, y comenzando con el tema de mecánica de la ventilación pulmonar, podemos definir que este es el flujo de aire de la atmósfera a los pulmones, que es la inspiración, y su sentido inverso, que es la expiración. También podemos recalcar que son muy importantes las estructuras anatómicas para que esta función se pueda llevar a cabo. Podemos observar que tenemos una vía aérea, los pulmones, costillas y caja torácica, que esos son lo que le dan la estructura a los pulmones. En los pulmones podemos encontrar dos pleuras, una pleura que es parietal y otra visceral. La parietal se encuentra en la parte de afuera y la visceral es la que se encuentra en la parte de adentro. Entre medio de ellos se encuentra un líquido pleural, que aproximadamente es de 15 mililitros a 20 mililitros. También podemos ver los músculos accesorios, que estos nos van a servir para contracción o para la expansión de los pulmones. También la inspiración siempre será un proceso activo, ya que habla de la contracción del diafragma, y en cambio de la expiración será uno pasivo, ya que habla de la relajación elástica. Y también hay una inspiración y expiración forzada, ya que estos tienen ayuda de los músculos accesorios. Si algunos de estos se llegaran a alterar, tanto como el flujo de aire como el volumen, se podrían llegar a tener algunas patologías. En el flujo de aire se puede ver que puede tener problemas de asma o EPOC, y en el volumen puede llegar a tener fibrosis. Bueno, y hablando un poco más sobre cómo es que nosotros podemos ingresar el aire a nuestros pulmones, también entra lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es equivalente a 700 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y también hemos de recordar que la presión atmosférica será igual de la misma fuerza ejercida sobre nosotros, o sea, a todo nuestro cuerpo. Eso quiere decir que los 760 milímetros de mercurio será la misma fuerza ejercida en nuestros pies y en nuestra cabeza. Bueno, y hablando un poco sobre el estado basal se refiere a cuando se encuentra un flujo nulo. Esto quiere decir que estamos en un estado de reposo donde no entra ni sale aire. Y la presión de adentro es de 0. Eso quiere decir que afuera es igual, o sea que no hay flujo. Y ahora que pasa la inspiración, al alvéolo se expande, y al expandirse ha hecho que la presión alveolar se haya reducido y que caiga. Y al pasar eso crea mayor presión afuera, y eso es lo que logra que hace que el aire entre. Se expande gracias a la contracción diafragmática, y esto logra jalar las pleuras para que se pueda expandir. Y también podemos recordar que interviene el diafragma y el músculo intercostal externo. Y ya tocando el tema de tensión superficial, es la que hace la mayor parte del trabajo. Eso quiere decir que tenemos moléculas de aire unificados que tienden a cerrarse. Si estas moléculas se unen y llegan a vencer mucho la tensión superficial, pueden llegar a hacer que el pulmón colapse y pueda llegar a causar una insuficiencia. Y de hecho, el que hace que este colapso no se haga es el surfactante, que es el que hace que el pulmón ponga una barrera o restrinja la compresión de aire. Y aquí tenemos un pequeño resumen sobre lo que es la inspiración y la expiración. La inspiración es activo, o sea, gracias al diafragma se utilizan más los músculos intercostales externos.
Su presión, se podría decir que la presión alveolar es igual a -1 y cuando este se expande puede llegar a -7. El volumen que puede soportar un pulmón es de 500 mililitros y su tiempo estimado de inspiración es igual a 2 segundos. Los músculos accesorios que utiliza son los músculos intercostal externo, escalenos, esternomastoideo, pectoral y serrato. Y la principal acción de esto es que todos se extraigan. Y la expiración es totalmente pasiva, es de retracción elástica, tensión superficial, su presión alveolar llega a +1 hasta -5, su volumen también es de 500 mililitros y su tiempo de exhalación son de 3 segundos. Y sus accesorios son los rectos, oblicuos mayor y menor y los músculos intercostales internos, y este hace que todo se comprima y salga el aire. Y hablando sobre la expiración forzada, esta ya también necesita ayuda de los músculos accesorios. Al tener ayuda de los músculos accesorios tenemos los rectos abdominales, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Estos hacen que se estiren hacia abajo para poder sacar la mayor presión de aire y así podamos nosotros exhalar. Y en estas son importantes dos fuerzas, que es la tensión superficial y las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, que estas son las que hacen que el pulmón se contraiga para que pueda salir todo el aire. Y en estos es muy importante la elastina, que es lo que hace que se logre el estiramiento, y el colágeno, que hace que limite todo ese estiramiento. Bueno, y hablando sobre la expiración, en este proceso es pasivo y este es lo inverso a la inspiración, ya que existe mayor presión en la parte de afuera y menor presión en la parte de adentro. Y eso quiere decir que todo el aire que está adentro sale porque es de mayor presión a mayor presión. Y esto se da gracias a las fibras elásticas que se relajan y también la relajación del diafragma, que hace que todo eso se haga un poco más pequeño. Y es cuando las pleuras también se expanden y llegan a su estado normal, que es -5. Bueno, y hablando de la forzada, en la forzada ya entra los músculos accesorios. Los músculos accesorios son muy importantes para hacer una respiración forzada. Esta respiración forzada habla de que nosotros contraemos, adquirimos más aire o hacemos entrar más aire gracias a los músculos que son escageno, el pectoral mayor, el pectoral menor, el esternocleidomastoideo, el serrato y el músculo intercostal externo. Aquí podemos verlo un poco más detallado, que la pleura al estar en estado de reposo, o sea que no existe algún flujo de aire, la pleura se encontraba a -5 centímetros de H2O. Eso quiere decir en el H2O que se encuentra prácticamente dentro de la pleura. Y al expandirse y al que entre oxígeno, el alveolo que antes estaba en este estado se expande, y al expandirse hace que las pleuras se unan. Y cuando se unen existe un -1 centímetro de H2O. A esto se le llama respiración simple. Y esto se puede simplificar con una simple operación, que podría ser la presión alveolar es igual a 760 milímetros de mercurio menos la presión atmosférica, que esto vendría siendo igual 760 milímetros de mercurio, que esto da igual a 0. Y bueno, ya viendo un alveolo de más de cerca, se puede ver cómo el oxígeno entra y sale el CO2. A esto se le llama el flujo de aire. Al entrar el CO2, entra también en la difusión de gases, que aquí es donde prácticamente se hace la obtención de proteínas o de bienes del aire, y este mismo sale. Continuando con las costillas son quienes le dan soporte, protección y estructura a los pulmones. También tenemos el estroma, que el estroma es el tejido elástico, y los alveolos, que los alveolos son los encargados de hacer los procesos de respiración. Y haciendo mención a la presión atmosférica, eso hace que los gases que estén afuera puedan entrar a los pulmones y hagan su función, y ese proceso se le llama inspiración y expiración.
El de inspiración es un proceso activo y el de expiración es un proceso pasivo. Intercambio de gases. El intercambio de gases en nuestro cuerpo ocurre cuando inhalamos O2 y expulsamos CO2 de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que al momento de nosotros estar respirando, cuando inhalamos, absorbemos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Este proceso se lleva a cabo por unos órganos muy importantes y va desde la fosa nasal, donde se inhala y entra el oxígeno frío y se pone a una temperatura más cálida. De ahí pasa a la faringe, después a la laringe, hasta que llega a los bronquios. De los bronquios se pasa a los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio de gases. Esta unidad es conocida como alvéolo capilar. Aquí ocurre el intercambio entre el gas y la sangre por medio de una difusión pasiva que iguala la concentración. El aire O2, oxígeno, es una cantidad que se mide en milímetros de mercurio y la concentración en los alvéolos es aproximadamente de 104 milímetros de mercurio, y el CO2 que entra es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio y se elimina cuando se exhala. El O2 se difunde de los alvéolos a la sangre, puesto que los eritrocitos contienen hemoglobina, a lo que se pueden adherir el oxígeno, y libera a su paso el dióxido de carbono para que sea exhalado. El O2 se difunde de los alvéolos a la sangre y el CO2 de la sangre a los alvéolos, hasta que no hay diferencia de presión parcial de aire y sangre, lo cual ocasiona que la presión del oxígeno sea de 104 y la presión de CO2 sea de 40 milímetros de mercurio. Ya que ocurre el intercambio de gases en el proceso alvéolo capilar, se pasa al sistema circulatorio viajando al corazón, donde una parte del tejido es oxigenada, lo que hace que salga aproximadamente 95 milímetros de mercurio de oxígeno del corazón para llevar a los demás órganos del cuerpo. De esa manera viaja hasta todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos, donde ocurre un intercambio. Primero entra el oxígeno dentro del líquido extracelular para después pasar al líquido intracelular, dependiendo las necesidades de cada célula. Se desecha el dióxido de carbono y el proceso vuelve a ser el mismo. Regresa a la cavidad venaria para después pasar a la cavidad alvéolo capilar y después ser exhalada por el cuerpo humano.